¿cómo les va? Aquí estamos. Buenas tardes. Comenzando otra emisión de Los Días Contados en otra jornada fría en la ciudad de Rosario, pero de a poquito va mejorando, va levantando la temperatura, el sol se hace sentir. No obstante, hay muchas personas que han sido atacadas, ¿no? Volteadas por el frío, y algunas esperemos que se estén recuperando. En realidad esperemos que todas se estén recuperando. Pero paralelamente hay que decir que hay sol y se puede estar al aire libre y que esta segunda semana de vacaciones de los chicos es un poco más llevadera que la anterior, que estaban encerrados, se estaban poniendo verdes ya entre la lluvia, la humedad y todo eso que pasaba, ¿no? Bueno, parece que de acá al fin de semana el tiempo va a ser bueno y va a ir increciendo la temperatura hasta tener unos 17, 18 grados sábado y domingo, lo cual realmente es muy bueno como para despedir las vacaciones de invierno. Después del reporte meteorológico que nos hemos acostumbrado a hacer en estos días, sobre todo después de la ola de frío, de lo que ha pasado en la Patagonia, donde todavía hay rosarinos que están varados, donde hay dificultades, y esto es lógico, ¿no? Digo, porque rápidamente y con la competencia que hay entre empresas y demás, cuando un avión se retrasa o un colectivo sale más tarde, o se toman medidas que están relacionadas más que con la prudencia, ¿no?, de quienes van arriba de esas unidades, las otras empiezan a agitar y que esta no cumplió y que los días de los chicos, sobre todo lo de Bariloche y los viajes de estudio. Afortunadamente está primando el sentido común y esperemos que esto se mantenga así de aquí en adelante hasta que termine todo el proceso y el periodo de viaje de chicos que terminan quinto año a fin de este ciclo lectivo. Bueno, entre las cosas del día está la declaración de uno de los hombres más cercanos al presidente Macri, no por estar en una segunda línea de gobierno como es la vicejefatura de gabinete, debajo de Marcos Peña, no tiene ni incidencia ni participación en las cuestiones importantes que decide el gobierno, que es Mario Quintana. Mario Quintana dijo: la reforma laboral va a ser por consenso, que nadie se asuste, que no va a caer un misil en la cabeza de los trabajadores. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que va a caer un misil en la cabeza de los trabajadores. Por lo menos en una lectura no tan llana, si se quiere, o si se pretende entre líneas. No tengo ninguna aptitud de psicólogo ni nada que se aproxime, pero viendo ya las características, los movimientos, las prácticas, los modos políticos del gobierno, cuando se habla de una reforma laboral, tengo para mí la certeza que no será ampliar derechos de los trabajadores, ni mejor condiciones de retribución, ni establecer de manera inequívoca la necesidad de las paritarias, como que hay una ley, ¿no?, pero aún así no se cumple, ni mucho menos recurrir judicialmente por parte del gobierno a acciones de protección a los trabajadores. ¿Qué va a pasar? Dos cuestiones. Una de flexibilización realmente laboral y otra de, ¿cómo decirlo?, intento de bajarle el nivel de poder, de negociación, incluso de movilización o de respuesta a los sindicatos. Se aprovecha la mala ola de los sindicatos, en donde hay cúpulas de dirigentes corruptas, prebendarias, coimeras, y no son representativas, aun y a pesar de que los procesos electorales se cumplen en tiempo y en forma. La mala hora del sindicalismo está reflejada en un triunvirato que después que muelen a palos a gente que protestaba porque quería seguir trabajando, porque eran los propios trabajadores de PepsiCo, lanza una protesta para 45 días después. Es una cosa que no registra antecedentes. De manera que si hay un momento como para avanzar sobre los sindicatos puede ser este. Ahora, digamos algo también que creo es oportuno ponerlo en claro. Independientemente de la laya de los dirigentes sindicales, que aclaro, no son todos iguales, y me atrevo a decir que acá en la ciudad de Rosario, quienes están frente de las organizaciones gremiales más importantes son personas representativas, y puedo hacer nombres y apellidos, y puedo decir organizaciones y sindicatos que corren naturalmente por mi cuenta y mi opinión. No pasa lo mismo que a nivel nacional, y entonces la respuesta es otra. Por eso también la preocupación del gobierno del presidente Macri de lo que pasa en la provincia de Santa Fe, de lo que pasa en Rosario, en el área de influencia, en el términos de la aceptación o el grado de proyección de sus propios candidatos, ¿no? Pero dicho esto, acerca de la mala hora que atraviesa el sindicalismo, aún y a pesar de esas circunstancias, son una barrera, son una suerte de dique de contención a todas las pretensiones que históricamente los gobiernos conservadores o neoliberales han intentado tener. No se olvide usted que esto fue el huevo de la serpiente para la caída del inservible Fernando de la Rúa. Y cuando digo inservible Fernando de la Rúa, lo digo con absoluta convicción, porque esto empezó con la ley
de reestructura sindical y flexibilización que llevó adelante Flamarí, que es un hombre que supuestamente provenía de sectores progresistas o de la izquierda, que fue el de la famosa frase de la Banelco, que se llevó puesto a varios senadores y al vicepresidente de la República, Chacho Álvarez, que presentó la renuncia y dejó el cargo. Es muy raro que alguien renuncie, y menos a la vicepresidencia de la República. Para mi gusto, a Chacho le hubiera faltado una denuncia explícita, concreta, con nombre y apellido, y decir de Santibáñez, que fue procesado, Fernando de la Rúa, que dio la orden, Flamarique Alberto, que llevó la valija, pero ahí la pararon. En el Congreso, un grupo de senadores le puso un freno a esa expectativa que le iba a salir al gobierno seguramente, no tanto al Estado, pero sí a las empresas que rodeaban y se veían beneficiadas con políticas implementadas por Fernando de la Rúa. Estaba Cavallo dando vuelta por ahí, estaba Sturzenegger también dando vuelta por los pasillos del gobierno. Le iba a dar mucho más beneficio que la plata con la que coimeaban y compraban las voluntades. ¿Qué quiero decir? Que el sindicalismo, aún y a pesar de sí mismo, sigue siendo para los trabajadores en la Argentina un elemento útil, el gremio, la congregación, para poder sostener los derechos y para poder evitar el avasallamiento de las condiciones de trabajo. Y esto pasa en la Argentina como no pasa en otros países. Y el tema de la competitividad, de hacer al país con los costos laborales más accesibles, está relacionado con la pauperización del empleo, con bajarle las prerrogativas que tienen, las conquistas sociales, la hora hombre, los reemplazos, la quita de la indemnización, es decir, la flexibilización, que no es ninguna otra cosa que volver para atrás a condiciones que en la Argentina ya se habían superado. ¿Hay consenso? Según el vicejefe de gabinete, lo van a buscar. ¿En dónde lo van a buscar? En el nuevo Parlamento, porque esto es para después de octubre. Por lo tanto, reviste vital importancia la representatividad y quiénes van a ser los que lleguen a ocupar las bancas en el Congreso de la Nación, que se renueva en una mitad en la Cámara de Diputados y en un tercio en la Cámara de Senadores. Vaya si son importantes las elecciones legislativas, aun cuando la vicepresidenta Michetti dice que habría que eliminarlas porque son como un palo en la rueda para la gestión del gobierno, ¿no? Son un palo en la rueda si ganan dirigentes o representantes que no quieren este tipo de cosas. Sería un motor si efectivamente la mayoría del pueblo argentino creyera que a partir de octubre, después de las elecciones, lo mejor sería que al que lo echen no le paguen indemnización, que al que vaya a ser reemplazado no tenga ese puesto garantizado en la continuidad laboral, que se revisen las licencias por maternidad, por estudio, por tareas de mayor nivel o responsabilidad. Todo eso es lo que está en el paquete de la flexibilización laboral. Por eso es importante pensar en quién y qué se va a votar en las elecciones, ahora en las PASO inmediatamente, y luego en las elecciones de octubre, cuando se renueven los legisladores nacionales. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos de la pausa, dos temas tenemos para hoy. Uno referido con la presentación que hizo ayer el gobernador Miguel Lifschitz del plan de cobro, más que plan de pago, es decir, para que el Estado Nacional le pague a la provincia de Santa Fe la deuda que tiene a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que es algo así como 50.000 millones de pesos. La da vuelta a la provincia y a los municipios ni hablar. Tenemos un intendente, José Pedretti de Roldán, que ya sacó cuenta de lo que le correspondería, que ya sabe con certeza a dónde iría ese dinero y que fue uno de los tantos asistentes a esa reunión que convocó el gobierno de la provincia de Santa Fe, a la que faltó solamente José Corral, digo como espectro político. Estaba Luciano Laspina, que es del PRO, presidente de la Comisión de Presupuesto, estaba Omar Perotti, senador nacional, estaba Marilyn Sagnún, también senadora nacional, estaba Mario Barletta del radicalismo, estaban, por supuesto, los propios partidarios del gobierno, estaba Hermes Wiener en las primeras filas, estaba la intendenta Fey, estaba Pedretti, estaba el senador Traferri, estaban todos. No estaba Reutemann porque está con dificultades de salud, es lógico, es comprensible, pero Corral dijo que tenía una reunión de mesa nacional de Cambiemos y que no era momento para hacer este planteo, ¿no? Creo que ni Marcos Peña se hubiera atrevido tanto, ¿no? Ni la señora Aguada, digo, en cuanto a acompañar al presidente, ¿verdad? Hacemos la pausa, inmediatamente el tema que nos ocupará será el de la niñez, la minoridad, la vulnerabilidad, la violación de los derechos de los niños, a partir de un episodio que se dio en un canal de televisión en Buenos Aires, en donde se expuso a un pibito de 12 años, que además parece que no hizo lo que dicen que dijo, es decir, dijo que había matado a una persona y no había sido así, donde no se cuidó ni su identidad, ni se cuidó su condición, ni su
ni su infancia, en definitiva, ¿no? Martín Stoyanovich es periodista, se especializa en este tipo de temática, es colaborador, entre otros medios, de Rosario 12, y con él charlamos, aunque sea un ratito después de la pausa, para no dejar pasar estas cosas, ¿no? Para que lo urgente, que es esto que estamos hablando ahora, no desplace siempre lo importante. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Martín Stoyanovich, que lo presentamos antes de ir a la pausa, periodista, colaborador, entre otros medios, de Rosario 12, que se ha ocupado de una temática relacionada con cuestiones de género, de niñez, de sectores de la sociedad ciertamente más vulnerables y desprotegidos, y que nos pareció oportuna una mirada desde ese punto de vista, digamos, desde ese lugar, en torno a un episodio que, digamos, llega a la opinión pública a partir de una presentación en un programa de televisión, transgrediendo o violando, y cuando uno dice transgredir, por ahí hay un aspecto simpático de la transgresión, en este caso no, porque se trata de un niño, de su intimidad, de su niñez, de su infancia, un pibito de 12 años, ¿no? Contanos brevemente cómo es el episodio y qué pasó. Bueno, es un nuevo informe en una edición del programa de Jorge Lanata en el 13, de Periodismo para Todos, en donde realizan una entrevista directamente a un niño del cual el programa dice que tiene 12 años, de Villa Caraza, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, en donde el niño comienza a contar en un ida y vuelta con el entrevistador su situación, su vida, digamos, en donde menciona sus problemáticas de consumo, que se drogaba, que salía a robar, su vinculación con el delito, que había matado, que le había dado un tiro a un supuesto tranza en un intento de pedirle droga, y una serie de cosas en donde, bueno, el chico iba respondiendo con cada vez más intensidad a medida de que el entrevistador lo iba buscando. Sí, las imágenes a todo esto pixeladas de la cara, mal hecho por otro lado el trabajo. Exactamente. Le decía yo a Martín que nosotros habitualmente las conversaciones con nuestros entrevistados las acompañamos con imágenes de apoyo para evitar esta historia de la radio televisada. A mí me encanta la radio y televisada me gusta más. Pero digo, en este caso específicamente no ponemos, porque poner imágenes es transgredir leyes que efectivamente están protegiendo, y escritas y elaboradas y estudiadas por gente que se dedica a esto en serio, para proteger la identidad y la privacidad de las personas, ¿no? No solo alcanza con pixelar la imagen, como sucedió en el informe del 13. Digo, al chico se lo menciona con su apodo, que tampoco es un apodo muy común. Sí, no es cabezón. Claro. Que entonces, hay 100 cabezones o gordo. Entonces, en su ámbito de vida es fácilmente identificable. Si el chico tiene algún vínculo con alguna situación de violencia o corre algún tipo de peligro, es fácilmente identificable. Además de la zona y además de la voz, porque tampoco se modifica su voz, el chico queda expuesto totalmente. Yo creo que a partir de este hecho se pueden analizar distintos puntos de vista corriendo del eje al chico, digamos, no solo no mostrando su imagen, sino también corriendo del eje al chico puntualmente, sino hablando de la niñez y la juventud. Por un lado, el rol del periodismo al hablar de los niños y las niñas y la juventud en situación de vulnerabilidad, y por otro lado, el rol del periodismo como herramienta formadora de opinión, digamos, en un contexto que no es casual, digamos, preelectoral. Entonces se abren dos debates como mínimo a raíz de lo que fue la presentación del informe. Claro, y esos dos debates en todos los casos, igual que el trabajo profesional que hacemos nosotros o que se pretende hacer en cualquier otro medio, debe estar dentro de los parámetros de la ley, ¿no? Quiero decir, esta historia de que por un punto de rating o 10 o 25 o lo que sea, hacer cualquier cosa, cuando se le pone un límite, aparece como contracara a la idea de la censura. Y no es censura. Esto es decir, lo más fácil es decir, no, censura, no es censura, ¿no? Es decir, hay perfectamente carriles, andariveles marcados para transitar o para tratar este tipo de temas, ¿verdad? Lo primero es la protección, en este caso, del niño, de los derechos del niño, que no solo están regulados desde un punto de vista del trabajo de prensa, sino también desde las leyes provinciales y nacionales y las convenciones internacionales de los derechos del niño y de la niña. Y en esta ocasión se viola ya desde ahí los derechos en caso de este chico. Bien. Vos te estás en contacto con gente que va a laburar a esos lugares orgánicamente, es decir, estoy hablando del Estado cuando se presente, de organizaciones no gubernamentales, sin perjuicio de la falacia que en alguna medida fue la nota o la presentación, en algún punto referencia a situaciones que efectivamente se viven con chicos de esa edad y en esos lugares, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento?
Sí, primero destacar esto, digamos, que desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es la organización que por ahí tiene vínculo con la familia en el territorio, con la mamá del chico, salieron a desmentir de que esta situación de robo, de asesinato se haya dado. Entonces, primero salieron a desmentir eso. Y bueno, por otro lado, lo que vos mencionás, realmente es así, digamos. Hay chicos, hay niños y hay adolescentes que están expuestos y que son protagonistas muchas veces de casos de violencia, de delitos, pero creo que hay que trabajarlo de una manera responsable que eso implica el diálogo fluido y constante con el territorio. La presencia en el territorio muchas veces es fundamental, con organizaciones, con los familiares, a veces con los propios pibes también, para palpar un poco de qué se trata y qué es lo que viven. Así que creo que va por ahí, pero también tener en cuenta, digamos, a la hora de hablar del tema, que se pueda recurrir a fuentes y a especialistas que realmente puedan dar cuenta. Digamos, si la intención de Jorge Lanata es trabajar un informe sobre la vinculación de menores de edad con el delito, puede recurrir a distintas fuentes, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la Procuraduría General, que dice que es el 0,5% de delitos vinculados a menores de edad corresponde a homicidios dolosos. O sea, solo el 0,5% del total de delitos. Uno cada 200 delitos hay un pibito hay involucrado. Un pibe involucrado. Fueron 126 casos en el año 2015, según la Procuraduría General de la provincia, digo de la provincia de Buenos Aires porque es el territorio en donde se hace el informe. Entonces es mínima la vinculación de los menores con el delito. Pero bueno, no es expuesto así, brutalmente, tremendamente, con la voz del pibito, con la carita pixelada. Uno ya ve un chico de 12, 14, 15 años y ya le parece un criminal en potencia. Desde ya que no es ingenuo, no tenemos que pecar de ingenuo y creer que Jorge Lanata cometió algún tipo de error. Es un tipo que tiene muchísimos recursos para hacer un programa que tranquilamente podría haber contactado a algún profesional o a algún... yo creo que acá hay una clara intencionalidad de inclinar la opinión pública hacia... Sí, y vos me decías que además esto está legislado claramente, qué se debe hacer y qué no se debe, qué se puede hacer, qué corresponde o no, en cuanto a exhibición, a tratamiento, dentro de unos parámetros preestablecidos. Sí, digamos, exponer a un chico, o sea, que el protagonista de un informe sobre una problemática sea un niño menor de edad, el cual es fácilmente identificable, al menos en su círculo íntimo, es desde ya no quiero decir delito, digamos, pero es desde ya una transgresión y algo que está mal hecho, digamos, que hay distintas maneras y muchas más responsables de trabajar la situación, que no hay que esquivar, digamos, no hay que decir, no hay chicos vinculados al delito. No, pero hay que poner las cosas en serio. Exactamente. Esa es la idea que teníamos cuando te trajimos, Martín. Te agradecemos que hayas venido. Charlaremos en alguna otra oportunidad de alguno de los otros temas en los que también estás trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Cuando volvamos a estar aquí José Pedretti, intendente de Roldán, que estuvo ayer en Santa Fe en la presentación que hizo el gobernador Miguel Lifschitz a favor de cobrar la plata que el Estado Nacional le tiene que dar a esta provincia. Ya venimos. Bueno, muy bien, José Pedretti, intendente de Roldán, estuvo ayer en la reunión de Santa Fe, donde Lifschitz se expuso y dijo que le paguen el 30 cash y el 70 con bonos a futuro, y ese 30 cash son 600 palos todos los meses durante los próximos 2 años. Así es. Es mucha plata. 2018 y 2019, que eso entraría como entra la coparticipación mensualmente. Bueno, y vos estabas junto con muchos dirigentes del peronismo, senadores, diputados, Nosotros en candidatos. realidad veníamos hablando de este tema con el gobernador, así lo que él podía contarnos con el foro de intendentes justicialistas, ¿no? Claro. Y él primero nos ha dicho, aguantemos hasta diciembre, que es la fecha que nos propusimos. Después se produce el cambio de ministro, la salida de Pratdigay y la llegada de... Sí, dije de Duhovne. Y bueno, hizo bien, yo creo que el gobierno, y lo aplaudimos todos, en haber puesto una propuesta para el fin de junio, digamos, y elevarla, porque si no esto se sigue dilatando en el tiempo. Sí, la patean para adelante y no hay vuelta. Además la Corte había puesto 120 días de plazo para poder establecer la manera en que se iba a pagar. Ponerse de acuerdo cómo se iba a devolver, ¿no? Y obviamente yo te hablo de mi sector, ¿no? Desde los intendentes, y también puedo hablarlo de lo que opinan los presidentes comunales, una alegría terrible, porque bueno, por lo menos hoy hay algo, una base en la cual podemos empezar a discutir, agregarle o a sacarle, pero algo por lo cual trabajar, ¿no? También me alegré mucho cuando vi que estaba el diputado Laspina, que es un hombre fuerte del PRO, el presidente de la Comisión de Presupuestos, claro. Y sobre todo de la economía de llegada al ministerio, y lo cual dijimos, bueno, si vino es porque también uno debe mirarlo. Yo creo que el avance de los 30 y pico años de democracia ha hecho también que sea mucha más pulida
las relaciones y también la altura y de los discursos de los que se hace, ¿no? El arco político estaba todo, sacando Corral que estaba muy ocupado, el resto estaba todo presente, el exgobernadores, hizo llegar su adhesión Marcos Clery con Josefina González, que de paso aprovecho para saludarla, que está pasando un momento delicado, pero me parece que todos hablábamos el mismo discurso, estábamos todos un poquito más altos, pero en la misma sintonía de que esto había que buscar una solución, ¿no? Bien. Así que... Porque en términos de dinero, pongamos como un caso emblemático Roldán, que es de hecho es una de las municipalidades que tiene elección ahora fuera del cronograma de los demás, ¿no? Exactamente. Una de las 4. No, hay 11. 11 en la provincia. 11. Porque hay... Eran 7 y se agregaron 4. Se agregaron 4, así era. A usted le cambia la vida, digamos, a Roldán. Te soluciona el problema que hoy podemos tener. Por ejemplo, a Roldán le toca casi 60 millones de pesos, 59 y Chirola, de los cuales 13 millones se reparten en el 2018-2019, 13% en el Promudi y 31%, digo, en el Promudi donde vos podés comprar máquinas, sí, para créditos de los municipios, podés comprar máquinas, herramientas, colectivos, tractores, palas, camiones. Y 31 que son con bonos, que vos después los bonos los podés colocar y hacer lo que quieras. Cómo lo manejás. Si yo solo transfiriera un problema que tenemos Roldán, con la gran cantidad de autos, las calles tierra por lo menos mejorado para que la gente pueda entrar y salir, ¿no? Cuando llueve. En la previa esta yo saludé a varios intendentes, en esto estaba la intendente de Rosario, el cual intercambiamos algunas palabras, algunos intendentes que son de otros partidos, y la aprobación era unánime. Claro. Es decir, además, avalando lo que el gobernador había hecho, la valentía de poder hacer una propuesta, digamos, en términos futboleros, sacar la pelota del campo nuestro y ponerla en el área de ellos, digamos, que ahora tienen que empezar a resolver esto sí, esto no. El bono no pierde valor porque es algo que está ya dolarizado por la colocación en el mercado externo y local, bueno, celebramos con mucha vehemencia de que esto se pueda producir, ¿no? Por lo menos vemos esa lucecita al final del túnel, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con eso, ¿no? Porque de hecho también, y una de las cosas que decía Corral, que le parecía que no era procedente, era que estamos en víspera de elecciones. Ahora porque estamos en víspera de elecciones, el año pasado no estábamos en víspera de elecciones y no pasó nada. Quiero decir, no sé si habrá una respuesta inmediata, pero creo que esto también en alguna medida les va a complicar la vida a los candidatos del oficialismo si no hay una respuesta buena para Santa Fe. ¿Entienden? Es decir, difícil salir a recorrer y decirle al bor cantar a la gente, miren, no, yo no quiero que manden... ¿entendés? O los candidatos en las municipalidades. Aún los que creo que no han entendido que el discurso nuevo es más dialoguista y más de amistad cívica, independientemente de la ideología que cada uno puede tener, ninguno habló de eso. Nadie. Ninguno especuló con que esto es un momento político, lo hacen porque viene la elección. Nadie. Porque si esto le sirve, me sirve a mí en Roldán. Sí, por supuesto. Le sirve a Mónica Fey en Rosario y le sirve a Carlos de Grande en Puerto San Martín. Como a Contigiar, no, esto no. O le sirve a Barreto en Funes. Mirá que nosotros la previa... Vos tenés al ladito pegado el del Funes que es del PRO. Claro, a León Barreto. Que le debe tocar un pedazo importante. Importante, poco más que Roldán. No, nadie habló en la previa, en los pasillos, en la entrada del teatro, nadie habló de una especulación. Al contrario, hablaron de una gran jugada política para poder abastecer. Porque además, ¿qué otra cosa nos llega a nosotros? Esto nos llega por caja directa. Claro. Pero el gobernador habló, o el ministro habló también de redes de gas, de acceso, de ruta, de iluminación. Razón por la cual todos estamos incluidos en el territorio santafesino, que también podemos ligar un pedazo, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, la colectora de Tierra de Sueño 2 y 3 y Puerto Roldán, que la hace el gobierno de la provincia. También, o sea, creo que vamos a ligar por los dos lados, por derecho propio coparticipable. Y por derecho secundario, lo que el gobernador pueda... Porque yo no, la especulación, en ninguno habló de esto. No. Es más, cuando había que firmar ahí adelante firmaron todos. 500 firmas ahí, ¿no? Sí, casi todos los municipios y comunas, más los que quisieron adherir. Estaba toda la Cámara de Diputados, estaba toda la Cámara de Senadores. Sí, lo vi a Perotti, sacando, lo vi a Perotti. Bueno, Reutemann está pasando por una cuestión de salud. Pero el resto, bueno, Josefina quisieron llegar a un telegrama, el resto estaban todos. Los dos exgobernadores, tanto Bonfatti como Wiener. El gobernador hizo una alusión a Reutemann y a Obey, que habían apoyado este reclamo. Hizo el reclamo en la Corte. Me parece que fue además muy cuidado el discurso para poder contener a todo y que nadie se pueda sentir tocado, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que dice el gobierno. Como decís, la pelota está allí, ¿no? Hay elecciones a intendente. Sí. ¿Sería el tercer periodo? El quinto. El quinto periodo. Sí. Pero había 2 de comuna, ¿no? ¿Te acordás cuando me encontraste en la zanja mirándolos tú? Bueno, pero ¿eso cuánto hace? Eso? Hace 16 años. ¿Y ya era intendencia no, eso? No, era concejal yo.
Bueno, pero ¿venía la elección para intendente o era presidencia de comuna? No, ya era ciudad. Ya era intendencia, claro. Ya era intendencia. Quinto periodo. Mira, nosotros estamos enteros, tenemos ganas. ¿Cuánto edad tenía cuando te eligieron intendente? 34. Claro, ahí fue el error. Yo digo, quiero decir, ahí fue la inconsciencia. No, claro, 16 años. En un año inauguramos 3 escuelas. Estamos haciendo con fondo del Gobierno Nacional la 4ª escuela. Ajá. Estamos pavimentando el parque industrial. Antes de fin de año se pone en marcha 7 empresas en el área industrial. ¿Y hay paso en Roldán, en el sector ustedes? Sí, no, el mío no, yo intendente del PJ. No hay interna, solo. porque la vez pasada hubo. Sí, pero a concejales sí hay. A concejales hay un par de listas. 2 listas. No, a concejales hay 11 listas. 11 listas. Porque cada uno que va a diputado nacional pidió armar una lista para que le repartan, le tributen. Hay 3 candidatos del Frente Cívico, un candidato del PRO y yo solo por el peronismo, ¿no? Bueno, ¿y cómo viene eso? Bien, estamos muy tranquilos, nosotros tenemos muchísimas cosas para mostrar. Más allá de lo que nos falte mejorar, arreglar, tenemos una gestión. Roldán tenía 120 cuadras de pavimento cuando yo me hice cargo. Mi gestión hizo 168 y estamos haciendo 60 más. Hicimos 3 escuelas en un año, estamos construyendo la 4ª. La última escuela que se inauguró en Roldán era cuando nací yo hace 51 años, que es la escuela parroquial. Después de eso, bueno, trabajando fuertemente, y en esto agradezco al diputado Núñez del PRO, que nos ha dado una mano importantísima. ¿Bien el PRO con ustedes? Sí, en ese sentido está. Y bueno. ¿Y el gobierno de la provincia? También. No, nosotros. Digo, porque a vos te tocó Bonfatti, te tocó Wiener. Reutemann, Obey, Wiener, Bonfatti y ahora Miguel. Con Miguel tenemos una relación de haber laburado 8 años en el plan metropolitano. Claro, la relación cuando era intendente. Con él, con el ministro Garibay, es muy fuerte la relación, ¿no? Pero creo que también en estos últimos años muchos pensaban que al haber pedido Scioli perdía Pedretti, ¿no? Y sin embargo hemos sabido comunicarnos con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, del cual yo no voté, pero que respeto, porque uno se formó con la vieja escuela, que el presidente es el presidente y el gobernador es el gobernador, ¿no? Independientemente de los pensamientos políticos. Y hemos podido trabajar abiertamente y llevar a la Roldán a donde está. Roldán, cuando yo me hice cargo en el 2001, en el ranking de coparticipación figuraba número 46. Hoy estamos en número 20. Por eso también el valor de estos 60 millones de pesos que recibimos, ¿no? Bien. Así que... Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a vos, Pablo. Me alegro que las cosas estén encaminadas. Y veremos si efectivamente llega a eso para terminar con la... Para poder a mí, empezar... te digo la verdad, las calles de tierra me encantan. Pasa que yo no vivo. Mirá, nos pasa esto. El que va a vivir, ¿no? Cuando va a hacer la casa... Yo me acuerdo de Roldán hace 20 años y era bárbaro, andar con la bici por los chicos ahí. A la vuelta estaban las vacas ya y todo eso. Y ahora ya es... Bregan con las vacas. ¿Eh? Bregan con las vacas. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, Pablo. Nos vamos, mañana volveremos aquí a partir de las 14, a las 2 de la tarde con los días contados. Han sido muy amables.